¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. Estoy en esta hora presentando aquí una interesante reflexión acerca de lo que nosotros podríamos aprender de la primera iglesia gentil, que fue la iglesia de Antioquía. ¿Qué tenía esta iglesia de especial que fue llamada por primera vez? Les llamaron por primera vez cristianos a los de Antioquía. ¿Qué podemos nosotros aprender? ¿Qué características tenían? ¿Y qué nos puede enseñar? Vamos a leer aquí el capítulo número 11 del libro de los Hechos, del versículo 19 en adelante. Dice así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Entonces, recordemos nosotros que el Señor Jesús les había mandado a los discípulos de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Sin embargo, ellos se habían quedado en Jerusalén y fue hasta la persecución que ellos salieron afuera de Jerusalén, fueron a Judea, Samaria y algunas otras partes. Sin embargo, nos dice aquí que solo habían estado predicando el Evangelio de salvación a los judíos, solamente iban a donde habían judíos y no a los gentiles, o sea, a los griegos. Pero dice aquí, hay un cambio aquí de este molde. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos o a los gentiles, predicando al Señor Jesús. Entonces estas personas que hicieron aquí el cambio, ya no predicaban solamente a los judíos, sino que empezaron a predicar a los griegos, a los gentiles, incluyendo a los de Antioquía. Ellos eran de Chipre, que es una isla del Mediterráneo, como sabemos, y Cirene era una población al norte de África, lo que ahora conocemos como Egipto. Y ellos llegan a Antioquía, es una ciudad muy importante, la tercera de importancia en el Imperio Romano después de Alejandría y Roma. Era una ciudad muy comercial, con mucha belleza, pero con mucho pecado también. Entonces llegan ahí y hablan a los gentiles del Señor Jesús. Entonces, lo primero que vamos a ver que ellos tuvieron fue que se les predicó la salvación a Cristo, o sea, la persona de Jesús es el centro del Evangelio. Y luego dice que hay un resultado aquí. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Como consecuencia entonces de predicar al Señor, dice que la mano de Dios estaba sobre ellos. Esta expresión en la Biblia significa un respaldo de Dios a la predicación, un respaldo. En este caso se refiere a la forma que Dios hace cuando hay milagros, maravillas, cuando hay salvación, cuando hay cambios en la vida de las personas. En este caso nos dice específicamente aquí que creyeron al Señor y se convirtieron. O sea, la conversión es el cambio de vida de una persona como consecuencia de haber creído en el Señor. Entonces, aquí ya vemos que se está predicando entonces a los gentiles. Ya había habido un antecedente del apóstol Pedro, que como sabemos en los capítulos anteriores, en el capítulo 10, le había predicado al gentil, al romano, Cornelio, cuando él se resistió a hacerlo, pero debido a una visión que el Señor le presenta, y le dice que no debe llamar inmundo a nadie, a ninguno que es gentil, a ninguna persona, y tampoco a ninguna comida, porque todo ha sido limpiado por el Señor. Entonces Pedro va a predicar a Cornelio,
Y también el mismo Espíritu Santo demostró a los judíos aquí que Él los acepta antes, incluso antes del bautismo en agua, porque ellos fueron llenos del Espíritu Santo de una forma visible a los judíos, cuando vino sobre ellos el bautismo del Espíritu Santo, mientras ellos estaban oyendo la prédica del apóstol Pedro en la casa de Cornelio. Entonces ya tenían este antecedente. Entonces, al escuchar la noticia, dice el versículo 22 aquí, la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y entonces les envían a Bernabé a Antioquía. Les enviaron a Bernabé a Antioquía. Entonces, aquí tenemos un personaje que ya conocíamos desde el capítulo 4 del libro de los Hechos, Bernabé, que su nombre significa hijo de consolación o hijo de profecía. Él había demostrado su generosidad, había demostrado también su carácter de consolación, llevando a Saulo de Tarso y presentándolo especialmente a los apóstoles en Jerusalén, y ahora llega aquí a Antioquía. Entonces vamos a ver qué es lo primero que ve Bernabé que tenía la iglesia de Antioquía. Entonces dice, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Lo primero que vio Bernabé entonces fue la gracia que viene de Dios, y se regocijó. Solamente podemos tener nosotros gozo entonces al ver y al experimentar la gracia de Dios. No es por ninguna normas que podamos guardar o reglas o leyes exteriores que en lugar de gozo pues van a ser una carga, pero la gracia de Dios es la única que nos da paz y gozo. Es algo importante aquí. Y entonces los animó utilizando ahí sí que su don de exhortación, su don de consuelo, y es lo que debemos de recibir nosotros también. Los exhortó a todos para que con corazón firme o con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Entonces habían recibido el Evangelio por gracia y tenían que permanecer firmes en la gracia de Dios. Esto es otra característica que vemos en la iglesia de Antioquía. Y amados, somos llamados entonces a ser fieles, a tener una relación personal con nuestro Padre, con Dios, no tanto con una serie de normas o una serie de cosas exteriores. Porque aquí ponen entonces características que tiene Bernabé. Dice, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Otra cosa entonces que transmite Bernabé aquí a la iglesia, y que se puede decir que él modela un ejemplo de vida porque se enseña con el ejemplo, fue que él era un varón bueno, o sea, una característica de ser como Cristo, una característica que es fruto del Espíritu, y era también lleno del Espíritu Santo y de fe. Lo que tenemos que buscar entonces es ser llenos del Espíritu Santo y de fe. No importa que no hayan cosas exteriores como lo que enseñaban antes aquí los que querían pues judaizar a los gentiles. Pero dice que como consecuencia una gran multitud fue agregada al Señor. Ahora, vamos a ver que aparece otro personaje aquí que es Saulo de Tarso. Nos habíamos olvidado un poquito de él porque lo habían mandado a Tarso para protegerlo de la persecución que había habido. Y dice el versículo 25, Bernabé salió rumbo a Tarso a buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Saulo entonces había estado en Tarso posiblemente unos 12 años en el anonimato, pero siendo preparado por el Señor y también predicando y edificando a las iglesias. Y entonces llega a Antioquía, y aquí va a ser el inicio del ministerio
público de Pablo como un apóstol de los gentiles, y dice que se reunieron con él, se reunieron con la multitud, se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a la multitud. Entonces, aquí está Saulo de Tarso con Bernabé enseñando a la multitud. Sabemos nosotros de que la enseñanza de Pablo, que la encontramos del libro de Romanos para adelante, que es lo que se llama la doctrina paulina, la enseñanza del apóstol Pablo, él se centraba en la gracia de Dios, en la salvación y la justificación únicamente por fe. Y esta era otra característica que tenían estos discípulos. Y entonces, cuando aquí menciona el versículo número 26 del capítulo 11 de los Hechos, que ellos fueron doctrinados por Pablo y por Bernabé, menciona aquí un resultado. Dice, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Quiere decir que aquí se les llamó por primera vez, porque después se les siguió llamando, aunque la Biblia, y mejor dicho el Nuevo Testamento, solo nos menciona 3 partes donde se les llama cristianos a los discípulos. Esta es una. La otra es cuando Pablo está dando su testimonio ante el rey Agripa, y le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y la tercera vez que se menciona esta palabra es cuando el apóstol Pedro les dice en la carta de Pedro, dice, si alguno padece como cristiano, que glorifique a Dios. Entonces, ya sea que haya sido de una forma despectiva este nombre o no, los están identificando aquí con su maestro, los están identificando con Jesucristo, y están diciendo que ellos están reflejando la vida de Cristo, ellos están siguiendo a la persona de Cristo. Esta es la otra característica, entonces, que necesitamos nosotros aprender de estos discípulos. Ahora, la última característica que vamos a ver aquí es la característica de generosidad. Dice, por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro o la ayuda o el servicio de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Entonces ellos tuvieron la visita entonces de estos profetas, y la reacción de ellos fue, decidieron mandarle una contribución a los hermanos que estaban en Judea. Entonces la generosidad de ellos es algo que es importante, no era nada obligado, sino que era voluntario y era de acuerdo a lo que cada uno de ellos tenían. Entonces, esperamos que esta reflexión nos sirva de mucho, que nosotros podamos también aprender de esta iglesia que fue basada en la enseñanza del Señor Jesús, en la enseñanza de la gracia, que es la única que nos puede dar gozo y regocijo, que nosotros debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo y buscar la fe, que nosotros debemos de ser modelo a otros, y tenemos que también tener la generosidad. Mi nombre es Saúl López Santizo, que Dios les bendiga. Esperamos que puedan escuchar esta reflexión nuevamente y que se puedan inscribir si alguien no lo ha hecho, haciendo un clic en la campanita de notificaciones.